Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos al webinar Neurociencias aplicadas al turismo. En este espacio, pues pensado para profesionales y emprendedores del sector que desean comprender cómo los procesos cerebrales, las emociones y la percepción sensorial condicionan la experiencia del viajero y la toma de decisiones. Y bueno, también por supuesto, para diseñar productos y servicios más memorables y sostenibles. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con Vero Moreno, quien es asesora de negocios conscientes, capacitadora nacional de turismo y empresas y también directora de Duki Group, quien nos guiará con herramientas prácticas y ejemplos reales para aplicar insights neurocientíficos en la comunicación, el diseño de espacios, la segmentación y la fidelización de los clientes. Y bueno, pues vamos a prepararnos para aprender estrategias accionables que potenciarán la competitividad y el impacto emocional de cada uno de sus ofertas turísticas. Los invitamos a participar con preguntas y casos para aprovechar el máximo esta charla. Pues buenas tardes, Vero, pues bienvenida aquí al espacio de educación turística. Saludos desde Sonora, ya terminando el Sí, 11º Congreso Internacional de Emprendimiento Turístico, que fue un éxito total. Veo que estás ahí en Ciudad de México con Ale. ¿Cómo estás? todo súper bien. Aquí hoy tuvimos curso aquí en la casa de Ale, así es que en un ratito ella entra a platicar también con nosotros, que esa es una sorpresita. También, pues, porque todo lo que hacemos tiene que ver con neurociencias, así es que te agradezco mucho, Raúl, la invitación y espero que esto sea, pues, de, creo que de abrir conciencia. Creo que más allá de enseñar, la idea es que realmente tengamos conciencia de la importancia de las neurociencias aplicadas al turismo. Muy bien, perfecto. Pues aquí me quedo para servirte lo que necesites. Y bueno, pues ya ahora sí que vamos a darle comienzo. Recuerden poner sus comentarios. Ahí vamos a estar leyendo desde dónde nos escuchan, todos sus comentarios, preguntas, dudas. Pues para eso estamos, para justamente debatir y aclarar cualquier tema. Muy bien, pues demos inicio a este tema que me gusta muchísimo. Creo que es algo fundamental para todos el que estemos involucrados en esta parte de las de las neurociencias aplicadas al turismo. Entender que el cerebro humano que hay todo un cerebro humano detrás de cada experiencia y que es súper importante entender cómo el turismo no entra primero por los ojos, sino por el sistema nervioso. Y de eso vamos a hablar. En esta imagen me gustó muchísimo, la verdad es que hoy la inteligencia artificial pues nos hace cosas increíbles. Y es esto, ¿qué es un turista? Un turista es un ser que está, como la imagen, en contemplación de una ciudad, en este caso, viendo todo lo que pueda ver, ¿no? Desde los edificios, la contaminación, si ustedes quieren, o a lo mejor es un amanecer entre la bruma, no lo sabemos, porque él, más allá, él está en lo contemplativo del lugar a donde llegó, pero todo lo que está trabajando para entender lo que está viendo es su cerebro y su sistema nervioso. Y vamos a hablar tanto del sistema nervioso como qué está pasando en esa imagen. Ah, bueno, pues su sistema nervioso está sintiendo que hace aire, que hace frío, que está la bruma, y eso ya es una experiencia. ¿Cómo está viviendo la experiencia al solamente ser contemplativo? Entonces, bueno, esta parte de las neurociencias es entender no solamente cómo funciona el cerebro, sino una de las cosas más increíbles que estudian las neurociencias es el sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros entendemos que cada uno de nuestros turistas es un manojo de nervios, eso lo sabemos todos, pues entonces entendemos por qué un turista recuerda un lugar, pero jamás cómo lo hicieron sentir. ¿Y por qué es esto? Pues porque todas las emociones van a entrar a través de los sentidos. ¿Cómo lo recibiste? Tu tono de voz. ¿Cómo lo viste? Si lo viste bien, o sea, es decir, si te agradó cuando lo viste, se va a notar en tu cara. Si te chocó que llegara tarde un grupo, o ya estás de malas porque estás full, o porque no estuviste lo suficiente preparado, o porque encontraste esa gente en el grupo que no tenía los mismos intereses de lo que tú les ibas a platicar, y entonces
tú te choqueaste y no supiste darle esta cara, así lo hiciste sentir. Entonces, imagínense que el cerebro lo primero que registra son emociones. Más allá de los datos que tú les des, de los itinerarios, almacenamos sensaciones, esos momentos de conexión que tenemos. Inclusive, y vuelvo a la imagen, inclusive este momento solamente que tienes en ese contacto con la naturaleza y recuerdas esa emoción que sentiste por décadas. Tu recuerdo va a quedar por décadas y se lo va a contar a toda la gente si tú le permites vivir esa experiencia. El verdadero viaje sucede adentro de cada persona. El cuerpo detecta la energía con la que la mente procesa esa información y tiene que ver el cómo tú lo hiciste llegar a ese momento a la roca, cómo lo hiciste llegar en ese momento a ese punto tan alto en el caso de la imagen. Pero habla exactamente lo mismo de cómo lo hiciste llegar desde que llega a la recepción del hotel hasta que llega a su cuarto y se acuesta en la cama y dice, gracias a Dios ya estoy aquí. Cuando llega al restaurante y tiene mucha hambre y en lugar de hacerlo esperar con una jetota, porque en mis cursos digo que no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la jeta que ponemos, es súper importante entender que el turista lo primero que ve es tu cara. Y entonces cuando te pregunta, oye, ¿y qué es lo más rico de aquí? Pues no sé de qué tiene antojo. Y la respuesta es así como de, ok, ahí está el menú, escoja lo que quiera. Bueno, oiga, y tiene pescado, pero así nada más, no empanizado, sí, nada más está como viene en el menú. Híjole, ya cada cara que le pusiste, cada sonido que le pusiste a tu voz, cada tono, cada momento es lo que hace verdaderamente la experiencia. La memoria emocional es la que decide entonces eh, qué es lo que va a permanecer y seguramente lo que va a permanecer en el cerebro es esa percepción. Entonces, ¿qué estudian las neurociencias? Las neurociencias en general estudian muchas cosas. Sí estudia el cerebro, tal cual que tenemos una corteza prefrontal, un sistema límbico, la amígdala, habla de los sistemas parasimpáticos, habla de los lóbulos frontales, habla de muchas cosas, estudia cada cosa y la neurociencia como tal lo hacen neurocientíficos que diseccionan el cerebro, lo abren en partes, ven cómo va funcionando a través de estímulos cada una de estas partes. Eso sucede en la ciencia desde hace 50 años. Las ciencias aplicadas son como todos esos estudios en donde nos dicen cómo reacciona el cerebro, ahora se aplican a otras disciplinas, entre ellas el turismo. Y entonces existe el neuroturismo desde más o menos los 1970. Así es que imagínense que tenemos 50 años o por lo menos 20 súper atrasadísimos. Entonces, entenderlo hoy no es que haya sido una novedad ni que esté de moda, sino es que realmente hay neurocientíficos que están trabajando en todo esto hace muchos años. Yo ahorita les voy a dar algunos autores y otras cosas. Esta disciplina, me regresas a la otra, por favor. Esta disciplina trabaja esta parte del cerebro y la percepción, las emociones y la conducta, en este caso aplicada al turismo, la memoria y la atención y las decisiones humanas. Entender cómo el cerebro percibe cada experiencia nos va a permitir diseñar experiencias que puedan conectar con los cerebros de cada uno de nuestros visitantes. Entender cómo funcionan las emociones y la conducta, vamos a saber cómo cada cosa que publicamos inclusive es parte de cómo alguien va a tomar una decisión o cómo ese viajero va a tomar una decisión de que venga contigo. Si le diste seguridad y activaste el neurotransmisor precisamente en donde él se siente conectado con la experiencia. Si realmente estás generando dopamina en donde o noradrenalina con una emoción de querer estar contigo. Y después, durante el viaje, tener esta conexión humana. La ciencia convertida en una experiencia humana, eso es la neurociencia aplicada a la vida cotidiana. Y entonces es entender en las emociones, mejorar la conexión humana y generar confianza y calma. ¿Dónde generas confianza y calma? Con la seguridad que tú le estás dando de que realmente disminuyes el estrés al que te paguen. O sea, cuando tú, viajero, compras una experiencia, estás con el primer nervio de, ¿será verdad? ¿Me darán todo lo que me están ofreciendo? Claro que hay una situación en donde nos pone nerviosos. Sin embargo, si eres un proveedor de confianza, si tienes tus registros, si realmente eres alguien recomendado, entonces disminuye el estrés y empieza a construirse una experiencia verdaderamente memorable desde la compra.
¿Le diste seguimiento? ¿Hablaste con tu cliente? ¿Realmente le diste la confianza de que lo que él está pagando realmente va a suceder? Hoy en el turismo se necesita más humanidad que protocolos y es fundamental que todos estemos conectados en esa línea. El turista llega emocionalmente abierto y yo diría que mucho más que abierto, llega vulnerable. ¿Por qué? Porque llega cansado, sobre todo si es un viaje largo, el turista llega cansado y entonces lo que tú le digas prácticamente lo tiene, su cerebro está en alerta. Si tú no tienes la habitación a tiempo, si tú no hiciste el recorrido a tiempo, si tú lo que sea, entonces él ya está estresado. De hecho, está estresado. También está ansioso. Cuando la incertidumbre activa la amígdala cerebral, se crea un sistema de alerta. Y entonces, mientras él está ansioso de qué va a suceder, su cerebro está pensando, "Ah, ¿va a suceder? ¿No va a suceder? ¿Cómo va a suceder?" Entonces ya está ansioso, por tanto está vulnerable. Y su estrés está subiendo. Emocionado, claro que sí, compró a lo mejor el viaje de su vida, o una experiencia que él quería tener, o un espacio donde él quería transformarse o simplemente descansar. Y entonces esta expectativa abre su mente a nuevas experiencias. ¿Qué pasa si se las cumpliste? ¡Wow! Va a ser una conexión contigo que va a durar por mucho. Pero ¿qué pasa si sale decepcionado? Va a pasar lo mismo. Va a tener muchos referentes tuyos, pero en mal plan. Y habla de las redes sociales, de cómo él va a comunicar que su experiencia no lo fue. Es un ser humano sensible. Todo aquel que llega a nosotros llega ciego. Nadie sabe exactamente qué vas a hacer y el turismo es la maravilla en la sorpresa. Todo el tiempo de qué va a suceder en cada experiencia. Por eso, el crear rutas de experiencia es tan importante. No solamente es contemplativo, no solamente es tu choro, sino realmente hay esta parte sensible de cómo vamos a tratar a ese ser humano que llegó a ti buscando experiencias, ¿no? Creo que esa es la parte más padre de este nuevo turismo. ¿Y cómo funciona el cerebro del turista? El turista no evalúa primero el lugar. Ese ya lo eligió, ese ya decidió hospedarse ahí, decidió ir contigo, ya decidió. Evalúa cómo se siente desde el primer minuto que hace contacto con otro ser humano. Por eso, fíjense muy bien, el punto no es solamente la experiencia, viene desde todo, todo, de cuando llega al aeropuerto o al autobús o cuando llegó a la camioneta contigo, desde que llegó caminando a pie, desde que te encontró por ese primer momento y tú le dices, espérese ahí, empezamos en media hora. Ups, ¿no? O sea, no hubo un contacto, no hubo un acercamiento lindo, no hubo nada que su cerebro registrara como estoy en el lugar correcto. Entonces la amígdala central del cerebro procesa señales emocionales del entorno en menos de 200 milisegundos. O sea, divídanlo entre 60, les dará minutos. Y entonces entenderemos que en el primer contacto, el cerebro ya decidió si se siente seguro o no. ¿Y cómo vamos a hacerlo sentir seguro? Tu tono de voz debe de tener calidez. Esto activa las zonas cerebrales de la seguridad. O, si no es así, te conviertes en una amenaza en milisegundos. La mirada y la empatía. A veces no le dices nada, pero desde que ya viene tu turista, el contacto, este contacto visual que tú haces con él, ya genera oxitocina. Ah, ya llegué, ya hay alguien que me va a recibir, ya hay alguien que me va a hablar. Y entonces esta hormona de la confianza y la conexión va a lograr que él ya se sienta seguro. Y la seguridad es súper importante en la parte turística. Hoy más que nunca, la energía, la presencia corporal, este momento en donde el sistema nervioso del turista ya se calmó solo por verte. La autenticidad, el cerebro detecta incongruencias en lo que se dice y en lo que siente. La falsedad genera rechazo inmediato. ¿Y qué es esto? El que no sepas, el que te pregunte y tú no sepas. Por tanto, el personal de primer contacto se vuelve fundamental en la calle, en el aeropuerto, afuera del hotel, el guía, el chofer, todos. Porque antes de pensar, el turista ya sintió. ¿Qué quieres que sienta? La que sigue, por favor. Funciona la química cerebral y de eso hablan las neurociencias aplicadas al turismo. Estamos hablando de dopamina. ¿Cómo vas a generar dopamina? Esto, digo, esta es una charla súper rápida, pero tenemos
mucho, mucho, mucho que aprender y mucho de qué hablar de esto, de esta química cerebral, de estas neurociencias. Y fíjense bien, ¿cómo vas a generar de forma consciente dopamina? Se libera cuando superamos una expectativa, una bienvenida inesperada, un detalle sorpresivo. Se activan los circuitos de recompensa. ¿Y a quién no le gusta recibir una sorpresa? ¿Y a quién no le gusta tener una recompensa por lo que pagó, por lo que hizo, por el momento? A todos nos encanta. Y la mejor recompensa a veces es de que me vaya bien y regrese seguro. Y eso genera esa dopamina. ¿Qué pasa con la oxitocina? Creo que es de mis hormonas preferidas porque es la que genera confianza y conexión. Y entonces esta hormona del vínculo se activa con el contacto visual genuino, la escucha activa y la calidez humana real. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que llegaron a tiempo. Muchas gracias. Esto va a estar padrísimo. Les va a encantar. No solamente estás generando emoción y expectativa, sino además estás creando vínculo porque se sienten seguros porque van a ir contigo. Les dices tu nombre o van a ser atendidos por ti. Hola, yo soy Vero. Me da muchísimo gusto que vengan a este curso y que el día de hoy podamos conectar juntos. Ya estoy creando un vínculo y ese vínculo nos va a generar serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es el bienestar y la satisfacción. Se genera una sensación de plenitud, un entorno limpio y ordenado y hospitalario eleva estos niveles de serotonina, lo que está organizado, lo que sale a tiempo. La importancia del orden y de la organización en la serotonina se va a disfrutar muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿y qué pasa con el cortisol? Bueno, pues va a generar todo este estrés y esta mala experiencia. Se dispara con una indiferencia, la desorganización o un trato frío. Una sola, una sola mala interacción puede contaminar toda la experiencia. A veces, pues nos suceden cosas, ¿no? Se puede descomponer algo, puede fallar algún sistema, puede pasar algo, pero y eso va a elevar el cortisol en automático, ¿eh? Claro que es una respuesta inmediata al miedo, al el enojo, al estrés. Pero ¿qué va a pasar si tú te acercas con toda la confianza y le dices, no pasa nada? Lo vamos a resolver en este momento, confía en mí, ven, vamos, lo resolvemos. Mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y depende también un poco de los temperamentos o mucho de los temperamentos que tenga cada uno de tus clientes, puedes abordarlo. Y ese es otro tema también increíblemente fabuloso. Todo turista siente emociones y estas emociones en todos mis cursos, las pongo en 5 emociones básicas. Y si viste un poco de Intensamente 1 o 2, las películas, creo que te quedarán súper claras. El miedo. En todo momento tenemos miedo porque ya pagamos, porque no sabemos, porque no te conozco, porque no sé a dónde voy a ir. Claro que tenemos miedo a la pérdida del dinero, a que sea un fraude, a que nos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué provoca el miedo? El miedo va a provocar frustración, enojo, va a subir el cortisol y va a generar menos confianza. Pero entonces el turista en todo momento, aunque no sea consciente, se está preguntando, ¿estoy seguro? El turista necesita señales claras de seguridad y orientación desde el primer contacto. Y esto lo trabajamos mucho con los guías, por ejemplo. A los guías se les dice, primero te presentas por tu nombre, les haces todo tu encuadre de seguridad para que el turista sepa que realmente hay toda una estructura que lo está cuidando. Y entonces es importante recalcarle o recordarle las reglas, pero además de ser un seguro de vida para el turista, es un seguro de vida para ti. El que todo mundo sepa que la seguridad es primero. La alegría. Quiero volver, la experiencia superó todas las expectativas y lo conectó con algo genuinamente especial, pero hasta la alegría la tenemos que controlar. Imagínate un turista que está súper emocionado a la orilla de un acantilado y está tomándose fotos y tú no fuiste capaz de controlar esa alegría, de esa emoción y sin miedo se subió a la cornisa de un lugar y entonces pasó un accidente. Eso se llama la alegría en descontrol. Debes de tener cuidado en no llegar a generar esta parte de euforia en donde ya hay un descontrol en esta emoción y entonces puede provocar un accidente. Y si tienes muchos de tus turistas que son muy sanguíneos en cuestión de no están conscientes o son muy jóvenes o no se fijan o los vistes distraídos y tú no fuiste capaz de conectar, pues puedes generar un accidente, inclusive en el momento más alegre. La tristeza.
Fíjense, un turista a veces llega a uno de los destinos o hace alguno de los destinos ya cansado y el cansancio te provoca pues baja serotonina, baja dopamina y entonces te sientes un poco triste. O va a un lugar que compró porque le recuerda algo, algo en su infancia, alguna situación con su familia, acaba de tener una separación, un etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces necesita comprensión. O es alguien que en sí es preocupón y en sí melancólico y entonces necesita que tú estés cerca, por lo menos atento. El turista lejos de casa puede estar vulnerable. La empatía en el servicio es lo mejor. Pero ¿qué es la empatía? Para que anoten, por favor, porque sucede en todos mis cursos. La empatía es hacer sentir cómodo al otro en su condición. ¿Y cuál es la condición del turista? Está vulnerable, está sensible. Entonces es súper importante ser empáticos con él. ¿Qué pasa con el enojo? Pues el turista te va a enojar cuando no lo escuches, cuando tengas falta de atención, cuando no lo trates de forma personal. Eso desencadena frustración y rechazo. Y realmente no sabemos cómo viene el turista y nosotros a veces provocamos que estas situaciones sucedan con una mala atención. Pero ¿qué pasa con el amor? Que se vaya enamorado, enamorado del destino, enamorado de la comida, enamorado del trato, enamorado de ti, ¿sale? Y no precisamente para que te lleve a su pueblo o a su casa, aunque sea la reina o el rey de Inglaterra, no importa, de los príncipes, no importa, necesita sentir enamorado de la experiencia y del momento que estuvo contigo, pues eso puede marcar su vida. Las nuevas neurociencias que transforman el turismo. Aquí les puse nombres de autores con los que estamos trabajando. Digo, y trabajando me refiero a toda esta parte de ir integrando lo que ellos están haciendo, estudiando y todo. Nazaret Castellano, que definitivamente es mi preferida, les recomiendo muchísimo. En Spotify la van a encontrar como Nazaret Castellanos. Van a encontrar en YouTube mucha información de ella. Y ella es una neurocientífica española que realmente es un médico neurocientífico que realmente ha estudiado el cerebro. Pero lo más importante de ella es, y sus frases más fabulosas son, el cuerpo humano o el cuerpo impacta al cerebro. La postura, la respiración y el movimiento del anfitrión modifican el estado emocional del turista. Ella no lo dice literalmente porque ella no trabaja enfocado al turista, pero bueno, esto lo podríamos cambiar como sea. ¿Tienes una tortillería o tienes eres director de alguna maquiladora o armas autos, lo que tú quieras, funciona exactamente igual. El cuerpo, en el cuerpo se va a notar la postura, la respiración y todo como te mueves cuando recibes a alguien, no importa quién sea, así sea un nuevo trabajador, así sea un turista, así sea un cliente, el que quieras. Ella habla de cómo lo que nosotros estamos pensando en ese momento, lo quiero atender, lo quiero recibir, quiero hablar con él, quiero interactuar, cómo el cerebro ya está respondiendo a través de tu cuerpo y cómo el otro lo va a notar en milisegundos. Los demás autores hacen toda esta parte de la seguridad, la idea de la emoción, la importancia de la emoción y la conexión humana. Y cómo todo esto regula esta parte de las emociones, el saberlo. Entonces, los invito a que conozcan un poco más a profundidad sobre estos autores para que entendamos más a profundidad qué son las neurociencias. Ahora hablemos sobre este nuevo perfil del profesional turístico. ¿Qué estamos tratando de capacitar en los nuevos prestadores de servicios turísticos? Y estoy hablando de todo el mundo. No estoy hablando solamente de la gasolinera o del taxista o del restaurante o del hotel. Estoy hablando de cualquier persona que tenga una interacción con otro, pero especialmente el profesional turístico tiene que ir más allá de los protocolos. Tiene que ser competente, no solamente en hacer correctamente las cosas, sino cada dimensión del ser humano en un acto de servicio. ¿Tienes que tener el conocimiento técnico de lo que haces? Claro que sí. Te tienes que saber el menú completo, te tienes que saber los servicios completos. Tienes que hacer una lista de todo lo que te pregunten y entonces estar preparado. No tienes que saberlo todo, pero tienes que encontrar la ruta donde quien te está preguntando si puedes saber. Ya no se vale solamente decir no sé. Tienes que decir no lo sé, pero permítame un momento y en este momento lo resuelvo. Y entonces el cerebro lo recibe bien. Cuando tú empiezas a titubear, cuando te está preguntando por el precio y tú le das uno, pero luego le das otro, pero luego otro,
Hoy las técnicas tienen que variar muchísimo en cómo lo está captando el cerebro de a quien se lo estás diciendo. Tienes que saber habilidades relacionadas con lo que le estás diciendo. Si le dices a la derecha, a la izquierda, o poniente, sur, norte, tienes que saber hacia dónde está y no solamente aprenderte el speech técnico. Esto que de pronto como robot o como bot, te aprendes y lo dices tal cual como te dijeron que lo dijeras, sin entender que el otro a lo mejor no te está preguntando eso, sino necesita que seas más hábil para poder relacionarte con él. Necesitas tener una actitud auténtica, o sea, ser esta persona que realmente quiere estar ahí y atender a alguien. Tener una conciencia emocional en donde yo me siento de esta manera, hoy yo veo emocionada hablándoles de neurociencias. Me amo el tema, me encanta. Y me encanta saber y me encanta ver cómo funciona, porque ya lo probamos, ya lo hicimos con turistas y con prestadores de servicios, en donde cuando cambias la conciencia emocional del otro al servir, todo, todo cambia en el servicio. Y entonces se genera esta conexión humana profunda, en donde, ¿qué es lo que queremos con los turistas? Que regresen. O sea, a mí me funciona tener 1000 turistas diarios diferentes. Felicidades. Pero ¿qué pasa si te acabas esos turistas y no vuelven a regresar nunca? Va a ser bien difícil que tengas 1000 y 1000 y 1000 y 1000 y 1000. Va a llegar un momento en donde ya no vas a tener a 1000 nuevos. Tienes que tener a otros 2000 porque ya llegaron 1000 nuevos y ahora, porque recomendados, pero aparte llegaron los 1000 que quieren volver a vivir la experiencia porque hubo una conexión. Y este es el impacto real en los destinos. Ya no estoy hablando solamente de cada profesional, estoy hablando de los destinos, pueblos mágicos, cada ciudad, cada lugar. Si hay más satisfacción y menos conflicto, habrá mejor reputación. Y eso lo entendemos cuando cada profesional del turismo está en la misma línea, pero también el gobierno, pero también cada prestador de servicios, pero también el pueblo y también la comunidad y también todos. Porque el turismo del futuro necesita personas emocionalmente competentes, no solamente técnicamente. No es suficiente hacer tu carpeta para hacer un pueblo mágico. Tampoco es suficiente tener todos tus protocolos listos. Si tienes a alguien que es un súper gerente, pero le pone jeta a cada persona que habla con él. Tienes a la súper cocinera, pero siempre tiene broncas con todos los demás y entonces corre a todo el mundo y tú siempre te falta personal. Tienes un problema porque la comunidad no está de acuerdo en lo que estás haciendo, lo que se está haciendo, y entonces, pues no hay satisfacción y hay más conflictos. ¿Quién quiere ir a un lugar donde hay conflictos? ¿La que sigue? ¿Qué pasa con la memoria emocional? El turista no recuerda lo que vio, pero sí recuerda cómo se sintió en lo global. El hipocampo y la amígdala cerebral graban juntos la experiencia con carga emocional. Eso es lo que hace que pase con la memoria. La memoria no solamente es la repetición de las cosas, ese es un tipo de memoria que además puede ser a corto plazo si tú no haces una ejercitación. Aquí estamos hablando de la memoria emocional, la que se queda grabada por siempre. ¿Cuál fue el lugar, en este momento como ejercicio, cuál fue el lugar que más recuerdas haber visitado y que te haya marcado la vida? Ay, pues cuando vi las montañas. Ok, sí está bien. ¿Cuáles montañas? ¿En qué lugar? ¿Quién te llevó ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que escuchaste? Pero ¿cómo te conectaste con ellos? Tuvo que haber otro ser humano que te lo recomendó, que te llevó, que hiciste sentir. Estabas con alguien. Hay una situación de emoción con memoria. Y por tanto eso va a suceder a futuro, lo voy a recordar siempre. ¿Cómo se activa esta parte emocional? La emoción marca el cerebro. Esto es importante guardarlo. El cerebro, cuando reconoce que hay una emoción y pasa esta parte de la memoria, entonces lo va a recordar y lo va a guardar porque es importante. Consolidación del hipocampo. La experiencia emocional se almacena con mayor detalle y por más tiempo. Entonces va a poder regresar a ese, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? ¿Te acuerdas que hicimos esto? ¿Te acuerdas que nos atendieron? No se va a acordar de tu nombre, a lo mejor no se acuerda de los detalles, pero jamás voy a olvidar la primera vez que vi el Coliseo Romano. Tampoco voy a olvidar la primera vez que me subí a una pirámide. Tampoco es lo primero que voy a recordar, cómo llegué ahí, con quién lo viví, cómo lo viví.
Eso es lo que voy a recordar. Y si pasó algo que no quiero recordar, mi cerebro va a decir, lo va a recordar, pero mal. Y entonces, ¿cómo va a ser la recomendación? Pues mala. Y entonces existe esta memoria narrativa. Si hay emoción, hay una historia. Y si hay una historia, hay una recomendación apasionada. ¿Por qué esto me gusta? Se los cuento como una historia apasionada, porque me apasiona. ¿Cómo vendes tus servicios? Con bienvenidos a este curso de neurociencias aplicadas. Qué bueno que aprendieron. Gracias. O sea, no, por supuesto que no. El 70% de las decisiones de recompra en el turismo está basada en un recuerdo emocional de una experiencia anterior o de una experiencia de alguien más. ¿Cómo tenemos? Y bueno, me encanta que en esta pasión el tiempo se me va cada vez más rápido, ¿no? Pero es súper importante esta parte del nuevo diseño en el servicio. Un neurodiseño, una experiencia neurológica. Aplicar estas neurociencias en el diseño se va a volver significativo y de ahora en adelante, cada uno de los que estén aquí, que ahorita me platicará Raúl cuántas personas nos están escuchando, y si se mete a estudiar esto y si realmente empieza a buscar experiencias neurológicas, va a empezar a crear historias totalmente diferentes. Y no quiero que cambien lo que están haciendo, quiero que lo lleven a un nivel sensorial, a un nivel neurológico que impacte de tal manera que yo quiero volver a subirme a ese caballo o a esa lancha o ir a volver a comer en ese restaurante o volver a dormir ahí o volver a escucharte en un recorrido. El diseño del primer contacto. Los primeros 7 segundos de interacción determinan el tono emocional de toda la experiencia. Es un principio del efecto halo. Entonces, es súper importante que nosotros estemos metidos en qué va a pasar en los primeros segundos de la interacción con el cliente. ¿Qué pasa si ese cliente llegó primero y luego tiene que esperar 20 minutos? No importa. Ese mismo cliente va a tener una súper experiencia, aunque espere 20 minutos. Pero si tú no lo contactas o no haces algo en esos 20 minutos, vas a perder a ese cliente. Y cuando lleguen los demás, vas a buscar un choque entre ellos. Sucede mucho, por ejemplo, alguien que en un recorrido estás esperando a que lleguen los demás. Yo llegué 10 minutos antes. El recorrido empezaba a las 9. Llevas 20 minutos esperando a los demás si no llegan. Y yo te pregunto, oye, ¿a qué horas vamos a salir? Y tú volteas y me dices, pues a la hora que lleguen los demás. Vamos, esa contestación ya cambió toda mi expectativa del recorrido. Oye, pero me vas a devolver los 20 minutos que ya llevamos. Ay, sí, señora, ya siéntese. Vamos, espero que en la vida nadie en el mundo conteste de esa manera, pero que los hay. Ahí espero que nos estén poniendo sus comentarios en Facebook para que yo los pueda leer, en donde pongan esas experiencias horrorosas, pero sí también las que están haciendo, que a lo mejor no le habían puesto nombre, pero que hoy sí tiene un nombre. El entorno sensorial consciente debe ser súper importante que realmente lo tengas claro. ¿Cuál es la luz, la temperatura, el aroma, el sonido? No es solo la decoración. Hoy los hoteles están buscando fragancias exclusivas en donde a través de dispersores del aroma hacen aromaterapia para que tú llegues cansado y te sientas relajado. Que pasa en los casinos hace muchísimos años. Te ponen unas fragancias y ciertas situaciones en donde las estás respirando, donde se activa la dopamina y las endorfinas y tú sigues jugando. Porque no te sientes mal, porque te sientes bien. Ajá. Entonces, todo este entorno sensorial consciente va a lograr que tu experiencia tenga una vida totalmente distinta. Yo les decía, por ejemplo, en los spas, imagínate recibir en el spa a alguien con un atomizador y me permite ponerle una fragancia. Ay, qué rico, siento fresco. Ok, fíjense, le puedo ofrecer este masaje y así, y así, y así. ¿Por qué? Porque el cerebro ya recibió un estímulo y ahora ese cerebro está dispuesto a ti. El lenguaje emocional inteligente. Las palabras activan ciertos circuitos cerebrales. Un lenguaje cálido, preciso y empático reduce el cortisol y eleva la oxitocina. Hola, bienvenidos todos. Qué gusto es estar aquí. Ahora, yo soy así. En este momento hablo rápido porque quiero darles la mayor parte de la información. Estoy muy emocionada, pero no todos tenemos que ser así. Cada quien tiene que ser como es. Y si tú no sonríes, déjame decirte que la sonrisa es una habilidad, o sea, es algo que se entrena. Intenta sonreír con mayor naturalidad, intenta ser feliz para que puedas, intenta disfrutar tu propia experiencia para que entonces lo hagas con esa emoción de querer compartir con alguien más.
Pero si no, también hay estrategias bonitas, estrategias bien padres, dinámicas y cosas que pueden hacer para conectar con la gente. El momento pico y el final. Hay una regla de pico final. Es donde el turista recuerda el momento más intenso y el último. Diseñar ambos es diseñar un recuerdo. Y entonces, por ejemplo, en la comida, siempre les digo a los meseros, a ver, ojo, tú le vas a dar lo mejor, lo atendiste súper bien, le llevaste el platillo que quería, el platillo le gustó, wow, padrísimo, está feliz. Pero al final, antes de irse, te dice, joven, joven, un vaso con agua, por favor. Y a ti se te olvidó. Y entonces él, queriendo apagar el sabor o tomarse un vaso de agua para relajarse o algo, pues, o hace mucho calor o lo que sea, él quiere un vaso con agua. Y a ti se te olvidó, porque ¿qué crees? No regalas agua. ¿Qué cosa tan en serio? Un problema. Porque al final, entonces, no le llevaste el agua de ningún tipo, pero no le llevaste el agua. Y entonces, ¿sabes qué? Se va a ver reflejada en tu propina. Porque ese momento final tú no lo dejaste que se fuera con el mejor sabor de boca. Por ejemplo, ¿tú sabías por qué se da un dulce, chocolate o algo al final del restaurante? No, esto no tiene que ver solamente con el sabor de boca o porque después vaya a dar un beso o porque vaya a hablar con alguien más. Tiene que ver también en que los dulces o específicamente el chocolate va a activar la dopamina. Por tanto, él se va a ir feliz con ese último sabor de boca. Entonces, que se lleve un buen sabor de boca también depende de la experiencia. El nuevo turista es consciente, es emotivo y es profundamente humano. Ciertamente viene con muchas situaciones de habernos buscado en internet, de haber leído primero la reseña, de que se sepa a veces mejor el itinerario que tú. Porque sí lo estudió, ¿sabes? Porque sí viene con eso, pero viene entonces con más expectativa todavía. Él leyó como él leyó el itinerario, como a él se le ocurre, o como él se imagina, o como la foto que vio. Pero es de ti de donde necesita tener una conexión auténtica. Y eso va a ser la diferencia. ¿No les ha pasado de pronto que es la fotografía del hotel parece del siglo XIX y porque en el siglo XXI es totalmente distinto? O la experiencia con el autobús no, a lo mejor no era pues lo que le esperaba cuando le dijiste que era de última generación y bueno, pues no sirve el aire acondicionado. O no lo sé, cualquier cosa que te puede pasar, que más allá de si son cosas éticas o no, tiene que ver con cómo recuperas realmente a tu cliente. Ojo y número uno, no se engaña a nadie. Debemos de tener lo más real porque hoy la tecnología te va a hacer inclusive que vivas un 360, un en vivo. Puede meterse a Google Earth y ver exactamente cómo está la fachada del lugar en donde estás. O sea, no podemos engañar a nadie. Hoy viene más consciente que nunca. Pero la conexión humana, esa no la va a poder ver en internet. Esa está esperando que tú conectes con él. Y entonces viene un bienestar completo. Él se siente feliz porque está nutriendo su cuerpo, su mente y su espíritu. La escucha activa es eso. Escuchas con la mente para saber qué te está diciendo. Escuchas con el cuerpo en total disposición. ¿Qué quieres saber? Y escuchas con el alma, porque necesitas escuchar con qué emoción te lo está diciendo. Seguridad emocional. ¿Qué le estás diciendo cuando él se siente seguro, escuchado y valorado como persona? Y muchas veces les he dicho en los cursos ya muchos de mis amigos, es el día que dejemos de pensar que son hombres, mujeres o quimeras y entendamos que todo al que atendemos es un ser humano en condiciones distintas. Ojo con esto. No importa si es una mujer, un hombre, un niño, un LGTBQ más, etcétera. No importa si se siente binario o no, si se siente lo que sea. Es un ser humano que tienes enfrente. Y entonces a él lo tienes que hacer sentir seguro. Y te refieres a él de una forma segura. Ajá. La que tú, no la del protocolo, sino de una situación real. Y entonces él va a empezar a tener esas experiencias auténticas. Y entonces, ¿qué es el turismo desde las neurociencias? Es, fíjense, la importancia de capacitar en las neurociencias es no llenar las cabezas, no decirles un montón de información que no tiene más allá. Es hacerlos entender hoy. Trabajar esta parte es neurociencias aplicadas al turismo, integra la ciencia, porque ya está estudiado, la emoción, el cuerpo, la conexión humana y la transformación real en cada experiencia de servicio.
Y hay muchas investigaciones de neurohospitalidad, realmente de neurociencias aplicadas al turismo, que de verdad me pongo en disposición. Les vamos a poner ahí mis datos para quien quiera hacer contacto conmigo. Es esta parte de ciencia, cuerpo, emoción y conexión humana. Porque el verdadero destino al que debe de llegar todo el mundo siempre será el ser humano. Siempre. Y el ser humano es la comunidad con la que conectas. El ser humano es cada uno de los prestadores de servicios, cómo conectan con otro ser humano, pero también es un ser humano. Y entonces, toda la semana pasada estuve dando capacitaciones en Sector Ciudad de México, todos los días, y estuvimos hablando precisamente de esto. ¿Cómo cuidamos al prestador de servicios para que entienda que el primero que se tiene que cuidar en neurociencias es él? Tiene que cuidar su cansancio emocional, tiene que cuidar su tono de voz, tiene que cuidar la emoción que siente por trabajar en esto. Tiene que cuidar su cuerpo, su alma, para poder lograr estas conexiones humanas, porque siempre, 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 siempre va a llegar el turista directamente con un ser humano. Y entonces, bueno, pues creo que me da súper tiempo, ¿verdad, Raúl? Para que tengamos preguntas y todo esto. ¿Qué te pareció el tema? Bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes. No, pues totalmente increíble. Yo creo que diste en puntos muy sensibles que yo creo que todos los que nos dedicamos al sector turístico nos lo pudimos sentir, pudimos ponernos, pudimos ser empáticos con todo lo que comentaste. Y bueno, la verdad es que yo creo que es información totalmente de valor. Hay muy buenos comentarios dentro del chat y bueno, también hay muchos saludos, ahí nos saludan, bueno, hay demasiados saludos, algunos no pusieron de dónde vienen, ahí Okay. saludos a Julio Rascón, que hace rato estábamos en el Congreso y también se entró, saludos desde Colima, ahí dicen mi sensei, saludos desde Nayarit, saludos desde Cuba, nos escuchan desde Cuba, desde Mazunte, Oaxaca, desde Guerrero, desde Guatemala, desde Colima, también desde otros de Oaxaca, de Hidalgo, Tegucigalpa, en Honduras, en Bolivia, saludos de Mexicali, de Ciudad de México, Jicotepec, Pueblo Mágico, Bolivia, también tenemos ahí algunas preguntas que también estaría muy, muy interesante poderlo comentar. Por ejemplo, aquí nos dice cómo interpreta el cerebro las experiencias auténticas. Te voy contestando si quieres cada una. Esta parte de cómo el cerebro las interpreta es el cerebro humano no distingue entre algo que es real o irreal, pero sí distingue qué es una amenaza y qué es confianza. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cuándo es auténtico? Cuando él se siente conectado con eso. A lo mejor a ti ya no te parece lo máximo voltear al cerro, pero para él, que es la primera vez que sus ojos de turista voltean al cerro, para él es una experiencia auténtica. Si tú se la hiciste es auténtica y logró conectarse. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos, bueno, bienvenida Ale, ya aquí la tenemos en vivo, también se conectó con nosotros y aquí tenemos una pregunta, ¿hasta qué punto es ético utilizar la neurociencia para influir en las decisiones del turista? Yo creo que hoy, más que ético, y ahorita que Ale nos comparta, creo que más que ético es una responsabilidad entender al otro. O sea, esta parte de actuar sin querer entender al otro es una irresponsabilidad. Entonces, hoy, más ético que nunca, es conectarte genuinamente con los demás y entonces poder hablar desde el ser con otro ser humano y compartirte lo que tú vives con pasión y amor. Yo no sé, Ale, si tú puedas dar una mejor respuesta a esta pregunta. Voy a ya abrí mi micrófono. Ahora tú tendrías que cerrar tu micrófono. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vero. Creo que el asunto del turismo justamente es mucho más que una industria o mucho más que un sector, es un espacio de humanos donde nos permite además conectar con otros humanos. Hay muchísimos estudios que nos dicen cómo nos convertimos en mejores seres humanos, más tolerantes, más flexibles, que nuestra
nuestro cerebro, nuestra neuroplasticidad, es esta famosísima neuroplasticidad que, por ejemplo, a mi edad es este tema de ya no puedes aprender nada cuando eres viejita. Bueno, pues cuando eres grande puedes aprender cuando viajas y puedes aprender cuando recibes, ¿no? Porque cada nuevo bocado, cada nueva comida, cada nuevo espacio, cada nuevo olor, cada nuevo clima, le da a nuestra cabeza, le da a nuestro cerebro muchísima información que no recibiríamos desde otro lado. Entonces, cada vez que cualquiera de nosotros turisteros recibimos a una persona de otro país, de otro entorno, de otro lugar, conectamos con todo ese mundo que abre nuestro cerebro, que nos permitirá llegar a casa siendo mejores personas, siendo más tolerantes, siendo más abiertos y pensar mejor y ser mejores seres humanos, tal como decía Vero. Y eso implica también una actitud, ¿no? Entre más abiertos estemos a esta posibilidad de ser mejores y más abramos nuestra mente y más conocemos cómo funciona nuestra mente y cómo funcionamos como personas frente al otro, más vamos a poder aprovechar esta maravillosa actividad que es el turismo cuando logramos conectar y cuando logramos crecer, cuando viajamos y cuando recibimos. Creo que de los dos lados hay, no sé, Vero, pero creo que tenemos que empezar a aprender que el turismo justo es más que nada una relación de grupos distintos que nos complementamos, que nos convidamos parte de nuestra historia, parte de nuestra comida, parte de nuestro cómo hacer y cómo ser mejores personas. Muy bien. Bueno, ahí también saludos de Salar, Uyuni, saludos desde Bulmaro, desde Puerto Vallarta, saludos. Saludos desde Cusco, Perú. Ahora sí estamos muy, muy conectados con Latinoamérica. Saludos de San Pedro y San Pablo, Tepozcolula, en Oaxaca. Saludos desde Colombia, saludos desde Guatemala. Ahí felicidades, les encantó la ponencia. Saludos desde El Salvador, saludos desde el Estado de México. También desde Colombia, otra vez, de Izamal, Yucatán, nuevamente de Colombia, desde Florida también, desde Bolivia, desde Azcapotzalco, Ciudad de México, ahí, bueno, tenemos algunos comentarios. Dice, bueno, no, gana la mayoría de los o las personas que estamos en el turismo. No entendí mucho. Y fíjate que él también tiene otra palabra ahí de no engañar a la gente con lo que no existe. ¿Cómo lograr ser los mejores? Es el mismo Alex. Y fíjate que sí, creo que esta parte en donde tenemos que tener fe de que la mayor oportunidad de conectar y ganar todos es el turismo que no daña. Es el turismo que no daña ni a la comunidad, que no daña a las personas. Es un turismo real. Se puede hacer turismo de lo que quieras. La experiencia la creas tú con esa magia de la conexión auténtica, pero responsable. Responsable con la comunidad, responsable con cada uno de los servicios que tú ofreces y profesionalizándote. Por eso hoy la profesionalización turística es lo más importante. Y bueno, por contestarle a Alex que está escribiendo, que me encanta escucharlo. Y déjame decirte que agradezco muchísimo a muchos que se están conectando, a Mike Álvarez, que es su súper amigo, a Alma, que está en Hermosillo y que seguramente, pues, por ahí, que los recuerdo mucho a todos los de Caborca. Pero también escuchar que hay gente de Latinoamérica me encanta, pero Bolivia, mañana voy a dar una conferencia de neurociencias para Bolivia, mañana a las 4 de la tarde. Entonces, por ahí, síganos en nuestras redes y bueno, pues, también Raúl lo tiene por ahí también colgado, y es esta importancia de podernos conectar con ustedes también en otros países. Muchísimas gracias por eso. Raúl, no sé si tienes alguna otra más, o Ale, ¿qué piensas sobre esta parte de cómo ganamos todos en el turismo, pero sobre todo en la parte ética, con las comunidades, que claro que esa es tu especialidad, y por qué las neurociencias tienen que ver con eso? ¿Nos permites esto, Raúl? Claro. Pues la verdad es que qué grande pregunta. Creo que lo que nos ayuda en las neurociencias es a conocernos mejor, también a manipularnos más,
pero también a saber dónde le pegamos a cuál hormona, cuál neurotransmisor para lograr lo que nosotros queremos, y creo que ahí es donde nosotros podemos jugar éticamente de forma mucho más fuerte. Insisto, el turismo nos enseña de forma casi intuitiva, porque aquí algo que a mí me ha parecido interesantísimo del tema de las neurociencias y que yo lo he platicado mucho con Vero, es que de repente escucho a Platón hace miles de años, o sea, mucho antes de Cristo, diciendo intuitivamente cosas. Hay una monja que yo amo que se llama Hildegarda, que en el siglo XIII escribió sobre los humores y sobre temas que hoy la neurociencia está sosteniendo desde la parte científica, que nos está confirmando y que nos está ajustando muchas de estas cosas que ya sabemos. A ver, los seres humanos y la matemática y nuestra cabeza ya funcionaba desde antes que supiéramos cómo funciona. Hoy lo que nos permiten las neurociencias es conocer mejor, ajustar un poquito esto que a veces intuimos. Yo creo en la intuición profundamente, pero la intuición se hace de conocimiento más entorno. Entonces, entre mejor conozcamos las neurociencias, cómo podemos satisfacer al otro, que es este visitante, y cómo ese otro también tendrá que respetar y satisfacer lo que yo hago, ¿no? Porque casi todos los que trabajamos en el turismo, pues además lo hacemos por el placer de viajar. Hice una encuesta hace muchos años de los estudiantes de turismo, y adivinen qué es lo que querían los estudiantes de turismo. Pues sí, atender a otros turistas, pero sobre todo viajar. Claro. El viaje es una aspiración espectacular de todos, y saber cómo viajo, cómo cuando viajo me recojo más durante mi viaje, y cómo cuando atiendo al otro, yo crezco, yo soy, y cómo el otro crece, y eso se convierte en algo sinérgico que nos permite crecer juntos. Y acuérdense, un cliente satisfecho es leal, te recomienda 7 veces 7, y un cliente insatisfecho te desrecomienda 7 veces 7, y esto a veces no es adrede. Uno hace lo mejor que puede y el cliente se va frustrado. En el turismo familiar, por ejemplo, es clarísimo. ¿Qué quieren las familias cuando viajan? Ser esa foto del folleto donde voy a convivir mejor con mis hijitos y todos vamos a ser felices. Y si nosotros, que somos los anfitriones, no sabemos cómo ayudarles a que eso pase, se van a ir insatisfechos, aunque la comida esté buena, aunque la playa esté linda y limpia, porque lo que la gente quiere cuando viaje es ser un mejor persona, y hacer eso, convertirme en el folleto. Por eso viajamos muchos, ¿no? Viajamos para convivir con nuestro grupo de viaje. Fíjense, viajan las parejas para refrendar su compromiso como pareja, para ser una mejor pareja. No viajan para ir a la playa, no viajan para conocer el cerro y los pericos, viajan porque quieren conectarse mejor entre sí, para que cuando regresen a su casita sean más amorosos. Si tú no sabes cómo hacer eso, por más bonitos tus pajaritos, tus canoas, tus cabañas y tu baño y tu comida, su satisfacción verdadera, y eso es algo que Vero y Raúl, los estudios de mercado a veces no nos dicen, que por qué viajan las personas, porque quieren playa y no, viajamos porque queremos transformarnos en aquello que buscamos, que vimos en ese folleto. Y eso es bien distinto cuando lo comprendemos a través de las neurociencias. Entonces sí podemos, ahora sí, voy a satisfacer esos cuates. ¿Y qué hay en los hoteles familiares? Juegos de mesa. Además de rafting, mafting, quién sabe qué tantas actividades que les vendemos. A la hora de merendar, ¿cómo ayudamos a esa gente a que sea una mejor familia, una mejor pareja, un mejor ser humano? Eso es satisfacción. Se van a ir a su casa siendo mejores y no te van a olvidar nunca de las nuncas. Y todo lo otro es parafernalia, desde mi punto de vista. Todo lo que es alrededor es parafernalia turística, pero la relación humana, eso sí es profundo y eso sí se queda, y con eso sí nos enganchamos para la próxima, ¿no? Tengo esa impresión que para eso sirven las neurociencias. Pues muy bien, creo que, pues Vero, te escuchamos. Pues cerrar con esta parte, agradecerle mucho a Ale que haya entrado con nosotros y que podamos compartir juntos los tres, porque creo que esa parte también no la debíamos, hacer algo juntos. Y esta oportunidad que da Educación Turística de llegar a tantos lugares
con todo esto que estás trabajando. Te agradecerte mucho que hayas hecho un corte hoy cerrando el Congreso y que pues, te des esta oportunidad de compartir también con nosotras y que llegue a tanta gente estas nuevas necesidades. Necesidad de entender el cerebro del otro, sus emociones y todos los temperamentos que son los temas pues, que traemos también contigo y con Ale. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, pues también platicarles a la gente que ahorita estamos realizando un proyecto juntos, muchísimos expertos, precisamente van a ver a Vero muy activa en un seminario de calidad y calidez que lleva muchísimas sorpresas y que ya han visto pues la experiencia que tiene precisamente en estos temas. Y para concluir, agradecemos profundamente, pues por supuesto, a Vero Moreno, Alejandra Zorrilla, que bueno, también ha estado trabajando muy profundamente en esta plataforma. Y bueno, les agradecemos por compartir su experiencia y por supuesto, Vero, todas las herramientas prácticas en neurociencias aplicadas al turismo que nos diste. Hoy vimos, pues hemos visto cómo comprender emociones, atención y memoria que permite diseñar experiencias más significativas, fidelizar a los clientes y diferenciar nuestra oferta de manera responsable, que es uno de las cosas más importantes que ahorita hay que aprender, ¿no? Diferenciarnos y esto pues vemos que nos cuesta 0 pesos, ¿no? Porque muchas veces queremos crear propuestas de valor que tienen un valor material. Sin embargo, esto pues muchas veces es cuestión de actitud y también por eso yo creo que las admiro mucho a ustedes porque precisamente se enfocan mucho en que la gente conozca estos temas y bueno, capacitarlos, pues por supuesto es todo un reto y por supuesto invitamos a la gente a poner en práctica al menos una técnica aprendida, apliquemos esto con nuestras comunidades y mantengamos el aprendizaje activo. Por supuesto, contacten a Vero para asesorías, sigan formándose y transformen sus propuestas turísticas desde la conciencia y la innovación. Y pues muchas gracias por su participación. Ahí pronto, yo creo que el próximo miércoles con un gran webinar les vamos a dar ya apertura a todo este trabajo que hemos estado haciendo de esta nueva plataforma. Entonces, pues muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos los que se están conectando. Y bueno, pues seguimos aquí juntos y en cualquier momento que quieran contactarnos, pues ahí están las redes para que nos sigan. Gracias, Raúl. Gracias, Ale.